Juli por Muy acá bien. está llegando. Bienvenida, Juli. Bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, Dianita. Feliz de acompañarte en este espacio donde vas a tener a muchas personas que te acompañan, que te van a seguir y que están interesadas en saber todo sobre el Tok Tok, que me ha parecido maravilloso. Ay, tan linda, gracias. Gracias, no, para mí Mechitas, hola. Para mí un honor que estés aquí. Este es el primero para las personas que están aquí. Quiero decirles que es el primer live que hacemos de Tok Tok. De hecho, es el primer live que yo hago, o sea, que yo hago. Martica ya es experta, pero es mi primero. Y es el primero que hacemos de Tok Tok. Tok Tok es un podcast y que lo que hace es hacer así para despertar nuestra mirada al interior de lo que pasa a los seres humanos en el ámbito laboral y más allá. Entonces es compartir conceptos de liderazgo personal y para otros, pero a través de la narrativa, con un componente de ficción. Entonces se convierten en unas fábulas empresariales muy entretenidas, algunos muy originales, divertidas, eh, y que nos enseñan desde otro lugar. Eso es lo que hace Tok Tok. Y alrededor de las historias, pues conversamos. Y entonces se crea este espacio que se llama 40 minutos Tok Tok conversadito, para que podamos intercambiar ideas y reflexiones sobre las historias. Te felicito por tu proyecto, Dianita. Es una forma muy linda de manifestar tu propósito de vida, que finalmente es uno de los objetivos de cuando descubrimos nuestro propósito, es ver cómo lo podemos manifestar. Me encanta ver cómo estás manifestando tu propósito en el mundo. De manera que te felicito. Estás haciendo un proyecto hermosísimo, muy lindo. He tenido la oportunidad de escuchar, bueno, la segunda todavía no la he oído, pero tu primer podcast. Me encanta ver tu esencia ahí en plena manifestación también cuando haces los podcasts y es un proyecto precioso. Sé que le has metido alma, corazón y vida a esto y a veces pasa que las personas no saben cuánto trabajo hay detrás de Uy, un proyecto. Y he sí, visto a través de los meses todo lo que has estado trabajando, entonces no sé si quieras dar inicio a este espacio contándonos total. cómo ha sido esto, cómo fue el desarrollo de este sueño para ti. Bueno, este sueño empieza hace algunos añitos que empiezo a escribir y hace un año a través con Carolina Alonso, que somos alumnas del curso de nuestra historia cuenta, pues empecé como a darle más fuerza y también a través de otro curso de literatura que estoy haciendo aquí en Cali, a contar historias. Y esto es producto de muchísimos años de ser coach, de ser empresaria también y de guardar historias aquí en mi corazón. Y entonces dice, voy a escribirlas. Y las voy a escribir con un componente de ficción y bueno, y empieza la imaginación a llenarse de cosas. Y hace un año empecé con el blog, con las historias, pero fíjate que como que no despegaba mucho, no despegaba mucho. Y este año dije, bueno, ¿por qué no hago un podcast? Y entonces empecé a ensayar y a escuchar mi voz y a enamorarme de mi voz y a saber cuál era mi voz y si esto pegaba o no pegaba. Y resulta que parece ser que este es el canal. Fíjate que es bien interesante y tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a de, de esos proyectos que se nos quedan en las gavetas, ¿no? Y que de pronto ven la luz y cómo nos abrimos a dejarnos inspirar o escuchar que de pronto por acá no es, pero de pronto por acá sí puede ser. Entonces, de todo eso vamos a conversar hoy y ahorita sí les quiero dar la bienvenida formalmente a este espacio. Mil gracias a todas las personas que se están uniendo al primer 40 minutos de Tok Tok. Hoy vamos a conversar sobre Flor de Loto. Es una historia que nos habla de una protagonista, que en este caso soy yo, de cómo empieza a buscar, a buscarle dar credibilidad a un llamado que tiene y que siente que tiene, ¿vale? Entonces es una búsqueda.
por manifestar algo que su alma le está pidiendo desde hace mucho tiempo que haga. Y para esto he invitado a Marta Lucía Burache. Marta Lucía es maestra, ella es coach, ella es de propósito de vida y también hace otras cosas y quiero darle la bienvenida a ella y que ella misma se presente y que nos diga quién eres y qué es lo que haces en este ámbito de propósito de vida. Tan linda, Dianita, la forma como me presentas. Gracias por invitarme a este espacio contigo. Me siento muy honrada de acompañarte. He tenido el privilegio de acompañarte en otros escenarios, que ha sido muy lindo estar contigo y ver cómo le has dedicado tanto tiempo, horas, sueños, a todo el tema de propósito de vida en tu vida. Gracias por presentarme como una maestra, eso me, me toca mucho, muy profundamente, me conmueve que lo pongas en esos términos y te lo súper agradezco. Y lo digo con mucha humildad porque es un término que yo uso para expresarme de las personas que han sido mentores míos en la vida. Entonces, mil gracias por presentarme así. Eh, yo trabajo en temas de propósito de vida muchísimo desde hace alrededor de 8 años. Estoy dedicada a esto como una de las principales actividades mías. Yo soy abogada de profesión y fui abogada, ejercí como abogada durante muchos años, pero llegué al mundo del coaching y a través del mundo del coaching llegué al mundo del propósito de vida y realmente el propósito de vida está en todo. Entonces, entre todo lo que hago, me dedico en gran parte a temas de propósito de vida y a formar alumnos quienes como tú han decidido utilizar el propósito de vida y el acompañamiento a seres humanos a descubrir su propósito como una de las herramientas. Entonces tú has sido mi alumna, mil gracias por toda la confianza que me has dado y por invitarme a ser parte de este espacio tuyo hoy. Me siento muy honrada de acompañarte aquí. Bueno, aquí estamos, la honrada aquí soy yo, definitivamente. Martica, hablando de Flor de Loto, ¿qué fue lo que te tocó a nivel personal? ¿En qué parte hizo toc toc esa historia que escuchaste? Gracias, Dianita, por esa pregunta y feliz te voy a contar que me tocó a mí. No sé si todo el mundo que está aquí conectado, que ya hay 21 personas conectadas y seguramente muchas que van a oír este live durante las siguientes 24 horas, eh, me encantaría que contaras un poco sobre Flor de Loto para aquellos que no han alcanzado a escucharlo todavía y obviamente con la invitación a que lo escuchen porque es que es una belleza de podcast sobre el que voy a hablar, cómo me tocó a mí. Pero me encantaría que tú dieras un poco de contexto. Me veo en un baño, tirada en el piso, en un piso frío. Y esto es real, es absolutamente real. Estaba desboronada completamente. En ese entonces tenía dos empresas, eh, hacía 20 y pico de años estaba en el sector de la industria gráfica y sentía que mi vida se desboronaba por completo. Sentía que me estaba quebrando, que esa fuerza, ese ímpetu con que había empezado estas empresas, ya no quedaba mucho de ella. Y entonces, tirada en ese baño, me acuerdo de un sueño de una chispa. Es una chispa dorada, es como una energía que ella ha venido aquí al mundo a entender a los humanos en ese ámbito laboral. Y entonces yo me le presento y le digo, mira, yo soy un caso de estudio de una empresaria que fue exitosa y que ahorita está vuelta nada y que está en la inmunda y lo que quería era que me consolara. Y entonces él me coge de la mano y me lleva al futuro, me lleva al futuro y entonces me veo en el futuro en un espacio bellísimo que he creado, que se llama Recinto Madrigal, que es para confortar el alma humana. Y estando ahí, digo, ¿y yo qué hago aquí? Y entonces puedo recordar todo el trayecto de ese tiempo que fue en el año 2006, alrededor del 2006, ahora el 2020, y qué fue lo que pasó en toda esa etapa.
en toda esa etapa del camino, ¿sí? Por todos los quiebres que pasé en mi vida personal, como empresaria, esa búsqueda y ese volver otra vez a prepararme, a reinventarme, a empezar a estudiar, empezar a formarme como coach también. Eh, y un camino de búsqueda tremendo por encontrar cuál es mi lugar en el mundo y quién soy realmente. Entonces, y de eso se trata la historia. Y no les cuento más para que ustedes tengan la oportunidad de realmente escucharla. Sí, es una historia preciosa, además la forma como la relatas a través de tu podcast, la voz, la claridad de los conceptos, me encantó, a mí me tocó profundamente, Dianita, especialmente porque fue un nuevo momento para recordar cómo los quiebres nos llevan a unos puntos de reinvención maravillosos. Y creo que ese es un tema que está actualmente en auge. Con todo lo que está pasando en el mundo ahora, ese momento que tú relatas en tu podcast puede ser el momento de muchas personas en la actualidad. Y eso me tocó profundamente, ver la forma como tú expresabas de estas ansias por crecer, 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 y de repente verte arrodillada en la situación en la que estabas. Ay, es precioso, es precioso. Y me encanta ver cómo relatas el sueño visto hacia adelante y cómo en un lugar como Recinto Madrigal, como bien lo dices tú, que entre otras cosas les cuento a los que no saben y sería lindo que hablaras de eso, Recinto Madrigal existe. Es una belleza del lugar en Calima, afuera de Cali. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero aquí he visto que hay varios caleños que saben del lugar donde estamos hablando. Mira, aquí alguien gitana dice, es importante mirar atrás para poder ver todo el recorrido. Qué belleza de comentario. Eso es lo que me tocó profundamente y ver cómo poderse ver en un lugar como Recinto Madrigal y mirar atrás y decir, wow, todo valió la pena. Qué lindo, Dianita. Creo que es una historia muy actual y muchas personas van a poder contar una historia parecida. Claro, y nosotras que trabajamos con tantas personas y que podemos tener la fortuna de que nos dejen entrar a su interior, eh, hemos escuchado muchas estas historias. Esta es la excusa para poder hablar de lo que nos pasa a muchas personas que tienen mucho miedo de enfrentar esos llamados, de creerlo, Marta Lucía, sobre todo de creer de que es real, de que son llamados reales y que por tener tanto ruido y tanto afán de éxito, de un no sé qué, de un no sé qué, y de crecer, que es el mantra de la economía, pues acallamos esas voces internas, las acallamos. Y con esto quiero hacer una pregunta, que algo me la he hecho a mí misma y es, bueno, ¿y qué pasó que en esa época, 20 y pico de años, en donde fui una persona supremamente proactiva, empresaria, emprendedora, yo nunca pensé ni en miedos, ni en que no podía, ni en inseguridades, absolutamente nada? Y resulta que después de 40 y pico de años, que ya tengo 40 y pico de años cuando me reinvento, me empiezan unos miedos y me empiezan unas inseguridades que dije, ¿y esto qué? ¿Cómo es eso, Martica? ¿Cómo funciona eso en nosotros los humanos? Qué linda pregunta. Y antes de respondértela, alguien estaba diciendo, puso un comentario tan bonito diciendo que en Recinto Madrigal se había encontrado con su ser y no Mm, quería dejar pasar desapercibido ese comentario no hay porque que... estoy segura que haces cosas maravillosas en Recinto Madrigal. Es un lugar donde tú puedes llevar tu propósito a los demás y entregarlo de una forma amorosísima. Y te felicito por eso. Dianita, yo creo que el miedo siempre va a estar presente. En lo que yo he podido experimentar los miedos en mi vida y con todas las personas que trabajo, el miedo nunca desaparece. Al contrario, si hoy tenemos una lista de 10 miedos, mañana seguramente vamos a tener 15. El miedo nunca va a desaparecer. El tema del miedo es cómo actuamos en presencia del miedo. ¿Cuál es nuestra forma de actuar cuando el miedo está ahí?
Y es que eso es lo que marca la diferencia entre que un miedo genere un resultado positivo o que no sea así. Porque lo que nos pasa a muchos seres humanos es que en presencia del miedo nos paralizamos y no podemos actuar, no podemos hacer nada, no podemos movernos, no podemos tomar decisiones. Sin embargo, otros que hemos tenido la fortuna de trabajar con el miedo y de ver cuánto nos ha costado esa parálisis a causa del miedo, podemos actuar en presencia del miedo. Y es que es ahí donde los resultados realmente se ven. Entonces es necesario que actuemos en presencia del miedo. Muchas veces me sorprende escuchar a personas que dicen cosas como, pero como tú no sientes miedo, y eso no es cierto, eso es falso. Al contrario, todos sentimos miedo. Es qué hago con ese miedo y cómo actúo y cómo ejecuto aún en presencia del miedo. Es que actuar sin miedo, digamos que termina siendo fácil. Eh, es lo que hacemos con el miedo y cómo actuamos a partir de él que marca la diferencia, ¿no crees tú? Claro, ¿cómo actúa el miedo cuando sentimos unos llamados internos? Cuando sentimos esos llamados que no sabemos de dónde provienen, que hay como una insatisfacción y como que nos empezamos a conectar con nuestros talentos, con lo que amamos hacer, pero interviene el miedo. ¿Cómo es esa relación del miedo con esos llamados, Martica? Pues en todo el mundo es diferente, porque todos tenemos una forma de actuar completamente distinta. Y como te decía, muchas personas se pueden paralizar, pero aquellos que aprendemos a movernos en el miedo, y en esta época sí que está haciendo eso presente, porque he visto en este tiempo de cuarentena, yo llevo hoy cumplo 60 días, en estos 60 días he visto la forma como muchas personas se han reinventado. Todo el mundo está en la incertidumbre total. Vivir en la incertidumbre es algo que estamos aprendiendo. Los que no lo hemos vivido antes, lo estamos aprendiendo ahora. Y realmente es que al final del día tú siempre estás en incertidumbre, no tenemos nada cierto. Entonces, en estos momentos de incertidumbre, los miedos afloran mucho más y he visto cómo muchas personas están reinventando todo lo que hacen. Esta mañana en una conversación con alguien le decía, mira, la creatividad está ahí. No sé si muchas de las personas que han estado o que están escuchándonos, y qué rico que por favor pongan sus comentarios para que podamos, o si tienen preguntas, podamos atenderlos. No sé si ustedes están sintiendo también ese aumento de creatividad. Yo lo he sentido en mi caso. Y eso no quiere decir que el miedo no aparezca. Y lo he visto en ti también, Dianita. Todo lo Total, que estás haciendo en este tiempo de total. cuarentena. O sea, nunca te había visto tan creativa como ahora. Hola, Gala, qué felicidad que estés conectada. Mira qué lindo las personas que se han conectado acá. Entonces, Sí. Gala está al otro lado del mundo. Hay muchas personas y por ahí vi también a Telma. Gracias por haberse conectado. Hay personas en Miami, hay personas en la costa oeste de Estados Unidos. Dianita, tienes varias personas que están aquí. Por favor, pongan sus preguntas en el chat para que podamos Bienvenidos. decirles. Bienvenidos para las personas que están llegando en este instante. Quiero decirles que estamos hablando acerca de los miedos, acerca de los miedos también de enfrentar esos llamados que a veces sentimos, ¿sí? Y estábamos hablando de que esta ha sido una oportunidad para muchas personas que han decidido tomar esta cuarentena, ¿sí? Para crear y para dejar salir todo lo que han tenido guardado. ¿Por qué guardamos nuestros proyectos? Adicional del miedo, ¿por qué guardamos nuestros proyectos en los cajones? ¿Qué es lo que nos hace falta para salir? Adicional de todos los miedos que a veces sí nos paralizan o también huimos. ¿En dónde están las claves, Martica? Pues mira, esa respuesta, esa pregunta daría para muchas respuestas, pero me llega a decirte una cosa que he visto que le pasa a muchísimas personas y tiene que ver con el propósito. Yo acompaño a las personas a que descubran su propósito de vida, así como tú también lo haces, y varios coaches que he visto que se han conectado aquí hoy.
Y yo creo que tú sabes, como yo, porque lo hemos visto en nuestros clientes, que solamente 1 de cada 6 manifiesta su propósito. Así es. Las otras 5 personas lo guardan dentro de un cajón o lo tienen en una notica como de recuerdo de para cuál fue su propósito de vida. Pero el tema es cómo actuamos con nuestro propósito, cómo lo manifestamos. Entonces, ahí están los sueños, porque dentro de esa manifestación están muchísimos sueños. ¿Qué pasa con esas 5 personas que guardan esos sueños o esa manifestación dentro de un cajón? Mira, lo que yo más he visto es que las personas le tienen miedo a su grandeza. Mm, Cuando el propósito te muestra lo grande que puedes ser manifestando lo que tú viniste a hacer en el mundo, es porque es tu máxima expresión, tu mayor grandeza. Y eso genera mucho miedo, lo totalmente. cual es muy válido. Tú lo has visto, lo sientes. Mira, aquí Liliana nos dice que el miedo a ella la puso en acción. Qué bueno que sea. Perfecto, ya que me lo preguntas con gusto y además me encanta hablar de esto y es, todos tenemos un propósito, una esencia, un don, una gran misión que vinimos a cumplir y un mensaje que vinimos a transmitir. Voy a empezar por el último elemento que es el del mensaje y voy a empezar por ahí porque lo que estoy viendo que está pasando contigo en Tok Tok es que tu mensaje, esa gran sabiduría que viniste a transmitir, lo estás pudiendo transmitir a través de tus podcasts. Y eso es una de las cosas que más me emociona, escuchar tu voz y ver cómo el mensaje que tú viniste a transmitir al mundo lo estás haciendo a través de ese proyecto con el cual estás manifestando tu Y con propósito. eso quisiera decirles a la audiencia que el mensaje que yo tengo para transmitirle al mundo, ¿sí? Es decirles a todos ustedes que cuando el alma es libre, somos la mejor versión de nosotros mismos. Ese es el mensaje que yo tengo para darle al mundo. ¿Y cómo se relaciona esto con Tok Tok? Con Tok Tok lo que estamos haciendo es tocando la puerta para que abramos la puerta que no tiene puerta, para que le demos la bienvenida a la conciencia en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial. Y eso básicamente es conciencia de alma empresarial. Y de esa manera estoy yo manifestando mi propósito. Y eso es uno de los puntos de lo que es el propósito de vida, la manifestación, ver el mensaje que tenemos para dar. Qué lindo, Dianita, escucharte decir todo eso y qué buen momento este para hacerlo. Y es que en ese proyecto tuyo también está presente tu esencia, que es maravillosa. También está presente el don que tú tienes para entregar al mundo y estás cumpliendo la gran misión que viniste a cumplir aquí. Entonces, pues imagínate si no va a ser un proyecto hermoso. Está lleno de propósito por todas partes. Pasión. ¿Qué nos Sí, impide? ¿Y qué nos impide conectarnos con nuestra esencia? ¿Qué nos impide conectarnos con esa parte nuestra que sabe más que nosotros? ¿Sí? Que también es un camino para encontrar ese llamado o escuchar esa voz interior que te invita a hacer cosas, que te invita a solucionar muchas de las cosas que tienes hoy en día. sí. Y una de ellas es la bulla, el ruido mental. Hablemos un poquitico acerca de ese ruido mental que no nos deja conectarnos con nosotros. Hablemos de ese ruido porque todos lo hemos escuchado. Y quisiera referirme en el ruido, particularmente al comentario de alguien que nos está poniendo aquí. No alcanzo a leer el nombre de la persona, pero dice que la parte económica, si no fuera por la parte económica, sería tan feliz haciendo otras cosas y las haría con mucha pasión. Eso que estoy leyendo ahí me parece el comentario perfecto para responder esa inquietud o esa pregunta tuya, porque a veces el ruido nos dice cosas como, por ejemplo, no puedes dejar este trabajo porque si no, no vas a tener con qué vivir. O como por ejemplo, no puedes seguir tu pasión porque tu pasión te va a matar de hambre. Esas son cosas que oigo todos los días Lo y escuchamos. son creencias limitantes.
son creencias limitantes. Mira, cuando yo cambié mi profesión, por lo que hago hoy en día, no sabes la cantidad de ruido externo que había. Todavía lo escucho de personas que dicen, pero ¿cómo así que tú eras una abogada que se dedicaba a hacer ABC, lo que fuera, que no importa aquí, y ahora estás dedicada a hacer esto? Pero ¿cómo dejaste eso? Y a mí me encanta ser una persona con un testimonio de el cambio en mi vida ha sido lo más maravilloso que me ha sucedido. Y la abundancia sigue estando presente en mi vida. Entonces, todos los miedos a la escasez, a la pérdida económica, hacen tanto ruido y para eso estamos las personas que podemos no solo ser fieles testigos de que la transformación es posible, sino que tenemos ejemplos muy cercanos de cómo eso funciona. Y fíjate que Flor de Loto habla de esta historia de perseguir los sueños. Y hay Entonces, una qué cosa, lindo. Martica. Por un lado, están los miedos a descubrir cuál es, o sea, por un lado están los miedos a descubrir cuál es el propósito. Pero también a veces sucede, como en el caso de la historia, que se conoce el propósito, pero no le creemos al propósito. Y no le creemos por lo que tú estabas diciendo en un comienzo. Y es que el principal miedo de los seres humanos es tenerle miedo a nuestra propia grandeza. A que yo, Diana Madrigal, o sea, están locos. ¿Cómo así que yo? Que yo voy a trabajar por el alma humana y yo quién soy para trabajar por el alma humana. Y Anita, Y yo, muchas personas cuando éramos chiquitos escuchábamos posiblemente voces alrededor nuestro, a veces los padres, a veces los profesores, a veces los hermanos, los compañeros en el colegio, que nos decían cosas como, no puedes, sí, o no eres suficiente, o no puedes ser espiritual, como estabas mencionando tú ahora, o para ser exitoso tienes que ser esto se usaba mucho cuando yo estaba chiquita, eso ya no pasa, pero las profesiones cuando yo estaba chiquita eran cuatro, las donde uno iba a ser exitoso. En ese momento no se oía la apertura que hay ahora, tantas posibilidades que mira, es que es increíble todo lo que está afuera. Y ahora con toda esta época de cuarentena y todo lo que estamos viviendo, ¿tú has visto la cantidad de talento que ha aflorado? es No, 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 maravilloso. no, no, es impresionante. ¿Qué tal que esas personas se hubieran quedado escuchando ese ruido interno o externo donde les decía que no se podía? Mm. Otra cosa que sucede también es nuestras gafas mentales, las gafas con las que miramos y reconocemos a los otros. Y lo que a veces nos cuesta mirar la belleza interna de alguien, de lo que está tratando de hacer, de creerle también, ¿sí? De creer en sus propias transformaciones, en sus propios logros. Y casi que somos nosotros mismos los que aplastamos ese querer resurgir del alma de las personas, porque es un resurgir del alma. Y entonces, pues no los apoyamos muchísimo y no los validamos. Pero también he encontrado que el no validar al otro es no validarme también a mí misma y también no creer en mi propio progreso, en mi propio eh, merecimiento. ¿Podríamos llamarlo merecimiento, Martica? A mí lo que me pasa es que la palabra merecer me genera mucho ruido a mí, por Ok. mi sistema de creencias. Eh, Siento muchas veces que todos merecemos exactamente igual. Entonces, eso también podría abrirme para otra charla que podemos hacer gigantesca y es todo el ruido que me genera a mí la palabra merecer. Más bien quisiera, en vez de abrir esa puerta, decirte que estoy completamente de acuerdo contigo en que muchas veces no validamos en el otro, muchísimas veces. Y también estoy de acuerdo en que nuestro peor amigo a veces somos nosotros mismos, o nuestro mayor enemigo,
¿Cuántas veces no nos levantamos por la mañana y nos decimos cosas que, o sea, somos nuestro peor enemigo tantas veces? En cambio, cuando esa conversación se convierte en un diálogo diferente, ay, gracias por los comentarios, ahí están poniendo maravillosa charla, me encantan los comentarios, todos. Hagan preguntas durante los minutos que quedan para que Nos aprovechemos esto quedan muchísimo. 7 minutos y qué rico que puedan hacer preguntas, ¿sí? Aquí están hablando de que nos saboteamos a Sí, nosotros mismos, los total, primeritos. total, total. Pero mira, a veces lo hacemos inconscientemente. Ahora estamos hablando de esto como si fuera consciente, pero ¿cuántas veces al día no nos decimos cosas como no puedes, no vas a ser bueno, eres un fracaso? Y por eso es que es tan importante tener quien nos recuerde los seres tan maravillosos que somos. Y aquí nos están haciendo una pregunta de lo que estamos hablando, Martica. Y, y tiene que ver con una práctica que quisiera que le dejáramos a nuestra audiencia, una práctica fácil, supremamente, que lo podíamos hacer cotidianamente. ¿Cómo manejar ese saboteador? Ay, me encanta esa pregunta. ¿Dejamos ¿Quieres una práctica responderla? sobre eso? ¿De cómo manejar ese Claro, saboteador? con mucho gusto. ¿Quieres que la responda yo? Por favor, dale. Ok. Que si tengo Miren, otra, también la comparto. Tranquila. perfecto, gracias. Esa pregunta me parece divina. ¿Cómo manejar al saboteador? Les voy a compartir lo que a mí me ha servido y lo que he visto que le sirve a muchos alumnos y clientes. Y es la conversación con esa voz del saboteo. ¿A qué me refiero con eso? Usualmente cuando tenemos una voz que internamente nos dice no puedes, no eres suficiente, o eres fea, o no eres inteligente, o vas a fracasar, o todo eso que todos sabemos y nuestras voces nos hablan de una u otra forma diferente. Lo más útil para mí es, uno, escuchar esa voz. Hay que escucharla. No podemos dejarla de lado y decir, cállate, no me hables. No, hay que escucharla y entrar en un diálogo con esa voz. Preguntarle, ¿por qué habla así? ¿Dónde aprendió a hablar así? Las voces nos hablan, nuestros saboteadores, para usar el nombre que estamos usando en nuestra charla de hoy, nuestros saboteadores nos hablan. Ese día que en la historia de Flor de Loto estabas arrodillada, había una voz muy grande que te estaba diciendo muchas cosas muy fuertes. Si en ese momento la escuchas o la escucho yo mañana si me habla o tantas veces, esas voces tienen cosas para decirnos. Y muchas veces lo que tienen son pedidos para nosotros de qué necesitamos hacer. Y las voces nos hablan y pueden conversar con nosotros haciéndonos pedidos. Entonces, obvio, esto daría para otra charla, un taller entero de un mes para hablar de todo esto y Me cómo encanta. dialogar con nuestras partes, pero creo que puedo dejar eso sembrado. La voz que te habla, escúchala. Es ¿Y cómo importante. escuchar? ¿Cómo escuchar esa voz? Voy a dar un ejemplo que me pasó en estos días. A propósito de todo esto que estoy haciendo. Yo estoy trabajando en el computador y me pillo una voz que me dice, siento una molestia. Primero que todo, siento una molestia. Es una emoción, un sentimiento, como de tristeza o como de incomodidad. Paro lo que estoy haciendo y escucho esa voz. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? No la alcanzo a percibir muy bien, pero me quedo quieta. Y es como si me volviese testigo de ese pensamiento que tengo. Y es un testigo que es la conciencia, esa es nuestra conciencia, el testigo, ¿sí? Que se da cuenta que estoy pensando. Y entonces me pillo un pensamiento como que es, no pares, sigue, ay, no, qué pereza, no, no pares. Y yo, ven, ven, ¿qué está pasando? Tranquila, tranquila. Y me callo y le digo, te escucho. ¿Saben qué me dice? Me dice, no, mira, yo no soy un pensamiento malo, yo lo que quiero es que tú sigas trabajando, que no te pares. Por favor, no pares.
quiero decirles que mis ojos empezaron a lagrimear porque me decía, no dejes esto en un cajón, porque has tenido muchos proyectos en un cajón. Yo lo que quiero es que no pares, yo lo que quiero es que lo hagas, yo lo que quiero es que no te llenes de miedo, que no te llenes de inseguridades. Oye, quiero decirte, Martica, y a todos ustedes, que yo lloraba y empecé a escribir lo que esa voz me estaba diciendo. Y era una voz tan tierna, tan bella. ¿Y qué es lo que necesita esa parte de mí? Que yo le pueda decir, te escucho y voy a hacer todo lo posible para no parar y para seguir con este proyecto. Entonces, la voz, no peleamos con ella. Te llega un pensamiento y te dices que no eres capaz, entonces lo que estamos acostumbrados es a cambiarlo inmediatamente por uno positivo. E inclusive llenamos todas las habitaciones de puras frases positivas, pero no le damos espacio a esa voz, a que te diga qué quiere, qué necesita. Fíjate entonces que se necesita una gran capacidad de autoconocerte, y eso empieza con que tú te escuches cuáles son tus pensamientos, como si fueras un testigo externo. Y de esa manera también te vuelves más compasiva contigo mismo. O sea, compasivo, qué lindo. De no darte tanto. Qué lindo que hayas compartido esa historia tuya, me parece preciosa. Y fíjate que tantas veces nos sale esa voz identificada como nuestro niño herido. Total. Tantas veces es nuestro herido que por una u otra nos habla, por experiencias que han tenido a través de su vida. Es que nosotros, el día que nacemos sin ninguno de estos juicios. Se van formando a partir de vivir. Entonces, pues aquí seguimos en este aprendizaje. Aquí pregunta alguien si todas las voces son una parte de nosotros. Claro, todas esas voces son nuestra voz interior, que puede ser el niño interior, puede ser la perfeccionista, puede ser el crítico interno, ese sí que lo tenemos. Puede ser nuestro cuidador de imagen. Por ejemplo, salir a hacer estos lives requiere hacer unos compromisos importantes con nuestro cuidador de imagen, porque salir al mundo y exponerse así, pues no es fácil para todo el mundo. Entonces, te felicito por lo que estás haciendo, Dianita. Yo soy Diana Madrigal, cazadora y contadora de historias que develan el alma humana. Si tienes algo que contar, búscame www.dianamadrigal.co y juntos hagamos toc toc.